Hola, bienvenidos a esta nueva guía del cuarto Festival de Cine Instar. Hoy me voy a estar refiriendo a uno de los rasgos que engloba a varias de las películas de la selección oficial, a varias de las películas cubanas que están presentes dentro del concurso en este festival. Y es que se vuelve una especie de obsesión, una especie de recurrencia dentro de los realizadores del audiovisual cubano contemporáneo, volver a una temática que estuvo muy presente, digamos que es muy importante para la gestión del cine cubano en términos estéticos durante los últimos 60 años. Se trata de la pregunta por la historia en mayúsculas. Solo que a diferencia de, digamos, ese cine clásico, ese cine institucional cubano, los nuevos realizadores lo representan desde perspectivas diferentes. Y ese es el caso sobre todo de 3 piezas que están presentes en el concurso y de las cuales les voy a estar hablando hoy. El primer ejemplo al que quiero hacer referencia es Mujeres que sueñan un país, de Fernando Fraguela Fosado, que es una pieza documental que medita en torno a la revolución ciudadana de los últimos años en Cuba, y lo hace a partir de 3 personajes centrales, 3 mujeres que fueron, digamos que en cierta medida tuvieron un carácter protagónico dentro de estos hechos, aunque desde distintas perspectivas. Se trata aquí de seguir un poco la experiencia, el testimonio de Daniela Rojo, de Anamelis Ramos y de Catherine Bisquet. Las 3 estuvieron vinculadas a distintos momentos de esa revolución ciudadana de los últimos años en Cuba, sobre todo que el documental ubica sobre todo como el eje de este tipo de movimiento a lo que fue el plantón en San Isidro, en la sede del Museo de la Disidencia, en la casa del activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana. Y estos hechos establecen una conexión directa con un suceso posterior, como es el que se conoce como el del 27N, o el 27 de noviembre del año 2020, que fue el plantón de artistas, sobre todo, y también de ciudadanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y posteriormente, por supuesto, al estallido social del 11 de julio del año 2021. Todos esos hechos están conectados aquí en una secuencia que busca el fondo, que busca el trasfondo, que busca cuáles son las claves que explican las características de este nuevo tipo de estallido de ciudadanía. Y ese es un tipo de relato que, por supuesto, está muy alejado de lo que viene a ser la representación oficial de este tipo de sucesos. O sea, si algo tiene Mujeres que sueñan un país, es que desde la perspectiva de sus personajes representa cuáles son las demandas que explican este nuevo tipo de mutación de los ciudadanos en Cuba. Y por supuesto, entonces se colocan como desde un ángulo donde lo histórico penetra constantemente la vida cotidiana, no solamente de sus personajes, sino también de la manera en la que se entiende la producción de ciudadanía que ha ocurrido en Cuba en los últimos tiempos. Si querías luchar contra el gobierno de Cuba, podías ir a esta casa ahí en el Southwest. O sea, llenabas una planilla, te chequeaban y después de una semana te avisaban que sí podías o no podías ir. Reclutamos muy poca gente, la verdad. Había una cantera de 30 y pico, 40.000 cubanos en edad militar que pudieran haber ido, pero reclutamos en las 2 misiones 600 y pico, 700. Y la historia en mayúsculas a la que hice referencia antes también es una historia que mira hacia el pasado, y ese es el caso dentro de la selección de este cuarto Festival de Cine Instar de Veritas, un mediometraje de Eliezer Jiménez Almeida, un realizador cubano residente en Miami, que tiene una larga obra dentro sobre todo del documental, pero también del cine experimental e incluso de la ficción. Pero aquí en Veritas él trata de indagar sobre una zona bastante poco conocida de un suceso histórico muy importante dentro de la historia de Cuba de los pasados 60 años. Se trata de la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Y esta es una película en la que Eliezer Jiménez va a mirar cuál es la historia que tienen que contar los protagonistas de la invasión, o sea, los que siempre en Cuba hemos conocido como los mercenarios.
Eliezer conversó conmigo para explicarme un poco cuáles eran los propósitos detrás de Veritas, así que vamos a dejar que sea él quien lo explique con sus propias palabras. Los cubanos que nacimos en la isla tenemos una idea muy distorsionada de lo que ha sido y de lo que fue Bahía de Cochinos y su trascendencia en la imaginación nacional. Allá nos enseñaron que estos hombres que fueron eran mercenarios y era todo lo contrario. Fueron un grupo de cubanos que hizo un esfuerzo muy grande, muy tempranamente, por evitar que sucediera lo que luego hizo Fidel Castro con la isla, que la convirtió en un rebaño. Y la mayoría de estos hombres, sobre todo los que yo conocí, se alistaron voluntariamente para ir a Cuba. Y lo que querían era liberar a Cuba de lo que luego se convirtió, ¿no? De ese parque temático del comunismo, que es algo espantoso. Los primeros días que llegamos allí era para organizar el campamento antes de que comenzara el adiestramiento. Todo lo que hacíamos era correr por las montañas con equipo, pasarnos las noches a aprender a dirigirnos en el medio de la noche. Y también teníamos un régimen de clases que los estaban dando algunos de los instructores que habían llegado ya para ese momento. Empezamos ya a coger las armas que me gustaban y a prepararlo. Y en este trabajo con la historia aparece también la historia personal, la autobiografía. Eso sobre todo a partir de un documental que tiene un fuerte carácter autorreferencial, porque indaga en la historia de la familia de la realizadora, en este caso Carla Valdés León, que es una de las documentalistas cubanas con una voz más potente de los últimos tiempos. Ella en Los Puros, que es el cortometraje suyo que está presente en esta selección de la cuarta muestra del Festival de Cine Instar, hace una especie de meditación en torno a lo que es la historia de sus padres y un grupo de amigos de ellos que estudiaron en la Unión Soviética, en la época en la que había intensos contactos entre Cuba y el antiguo campo socialista, pero sobre todo con Moscú, y cómo el hecho de que estos muchachos, que en esa época eran muy jóvenes, decidieran dedicar parte de su vida, parte de su tiempo, de su esfuerzo a formarse como profesionales en otro país para producir en Cuba una especie de futuro esperado en el cual sus conocimientos aportaran a la producción de ese país soñado. Como eso, cuando se mira desde el presente, establece una serie de paradojas y una serie de conflictos que para su propia biografía, para su vida, para ellos mismos acaba siendo conflictivo. Y ese conflicto, o sea, representar ese conflicto, que en el fondo es un conflicto con la memoria, acaba siendo el eje de Los Puros. Los Puros es una meditación que evidentemente ha estado haciendo el documental cubano y el audiovisual cubano en los últimos años de una manera muy intensa. O sea, la pregunta por los legados, la pregunta por cuáles son los antecedentes que nos trajeron aquí, a esta circunstancia. Podemos denominarla como queramos, pero en todo caso, el mirarnos un poco lo que quisimos ser con lo que hemos llegado a ser, eso arroja al final una imagen mucho más acabada, mucho más seria, mucho más completa y también mucho más compleja de quiénes somos como nación, de quiénes somos como ciudadanía. Los recuerdos son reconstruidos. Uno los reconstruye y los acomoda también. Porque al final, después de pasar tantos años, uno se inventa una respuesta. Mañana yo les tengo nuevos comentarios acerca de las películas cubanas presentes en este cuarto Festival de Cine Instar. Así que si está interesado, le dejo abierta la invitación y nos volvemos a encontrar aquí en Rialta.